Este es un programa periodístico que muestra el trabajo científico y tecnológico que realizan académicos y estudiantes de la Universidad de El Salvador. Es una familia de plantas con valiosas propiedades medicinales. Desde hace varias décadas, es objeto de investigación en diferentes países. La flora salvadoreña cuenta con varias especies de esta familia. Una de ellas es única en todo el mundo. El estudio de las plantas permite conocer, valorar, conservar y aprovechar con bases científicas los recursos naturales. Un grupo de especialistas en productos naturales de la Universidad de El Salvador realiza estudios de diferentes especies que forman parte de esta familia de plantas. En este programa, conozca los detalles de la investigación de la familia de plantas celastráceas en el país y sus principales aportes a la ciencia. Estos son los frutos de una especie de plantas conocida en El Salvador como arbolito de Navidad. Es una de las 14 especies que pertenecen a la familia celastráceas que existen en el territorio nacional. Su nombre científico es Crossopethalum uragoga. La familia de las celastráceas se destaca por sus propiedades medicinales, ornamentales y maderables. Agrupa más de 90 géneros diferentes que están distribuidos en todo el mundo. En la flora nacional existen 8 géneros de esta familia. Equipos de científicos de diferentes países investigan las propiedades de los múltiples géneros de las celastráceas. En El Salvador, los especialistas que lideran estos estudios son profesores e investigadores de la UES. Ellos trabajan en colaboración con institutos científicos de universidades internacionales. Una de las especies que han estudiado es Crossopethalum uragoga. ¿Qué han encontrado en ella? El interés por el estudio de esta familia surge realmente en los años 70, cuando la FDA asigna o digamos que aconseja el estudio de una serie de familias botánicas por su interés en cuanto a las posibilidades de aislar, de encontrar productos bioactivos. Y entre ellas, entre estas familias que la FDA, digamos, aconseja, estaba la familia celastrácea. A raíz de eso, pues comenzamos una línea de investigación que se ha ido desarrollando a lo largo de todos estos años. Esta familia tiene usos tradicionales en muchas partes del mundo. En nuestro país no los tiene, pero en la parte química poseen estas especies unas estructuras químicas muy importantes. Pues en otros países han tenido usos contra el cáncer, han tenido usos como anticonceptivos, para la artritis, para cálculos renales, también usos como insecticida en agricultura. Son especies cosmopolitas, están distribuidas en todos los continentes del planeta, pero hay países, por ejemplo, como Japón, China, donde tienen años de utilizar ya principios activos aislados de esta familia. Una de las especies de celastráceas que tiene El Salvador es única en todo el mundo y está localizada en el Parque Nacional Montecristo. La especie se llama Quexalia reinae. A las especies únicas se les denomina endémicas. La familia celastrácea en general se conoce como familia agridulce. ¿Por qué? Porque los frutos precisamente tienen un sabor agridulce. Después ya cada especie botánica tiene sus nombres comunes, pero es que además los nombres comunes van a depender también de la localidad. O sea, una misma especie a lo mejor va a tener un nombre común en un sitio, en una localidad, y a lo mejor en otra pues le recibe otro nombre común. El territorio salvadoreño es rico en diversidad de plantas, cuenta con casi 4.000 especies registradas. Estas plantas pueden ser medicinales, maderables, ornamentales y alimenticias.
Algunos ejemplos de especies que forman parte de la dieta de los salvadoreños son los pitos, la flor de izote, la mora y el chipilín, y otras son utilizadas como remedios caseros, entre ellas el chichipince, el bajaleche y el tempate. Así como la población conoce y aprovecha gran cantidad de especies de flora, también desconoce otra inmensa variedad de plantas. Este año hemos presentado una nueva especie para El Salvador, una nueva especie para el mundo, y así se van adicionando nuevos reportes. Entonces, nuestro catálogo continúa aumentando, pero necesitamos más investigación. Desde hace muchos años, la flora salvadoreña es objeto de estudio de diferentes profesionales. El primer esfuerzo fue en 1925 por Stanley y Calderón. Ellos hicieron la lista preliminar de las plantas de El Salvador. Desde entonces no se ha actualizado. Sin embargo, tenemos algunos esfuerzos, ¿verdad? El Museo de Historia Natural, está también el Jardín Botánico La Laguna, y en este caso el Museo de Historia Natural también se ha unido a estos esfuerzos. Y así es como hemos realizado el inventario de la diversidad de cactus de El Salvador. También se han hecho algunas adiciones en la familia Bromeliaceae, se han hecho también tratamientos a la familia Crameriaceae, y en la actualidad estamos trabajando con la lista preliminar o la lista chequeo de las poáceas de El Salvador. También nos unimos a otros esfuerzos como del que hoy vamos a hablar, ¿verdad? Que es con la Universidad de El Salvador, en donde estamos también trabajando con otras familias, en este caso Celastraceae. Inventarios de plantas, recopilaciones de usos tradicionales, estudios químicos de las especies son parte de los esfuerzos científicos que siguen vigentes en la búsqueda de conocer y aprovechar mejor estos recursos. En la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador funciona el Laboratorio de Investigación de Productos Naturales. En él se desarrollan estudios fitoquímicos de un sinfín de plantas de interés medicinal y alimenticio: chichipince, pito, sábila, cinco negritos, chilca, baja leche, juanislama, gordo lobo, manzana rosa y anona son algunos ejemplos de especies que han analizado. Hacemos investigaciones más que todo enfocadas a la búsqueda de compuestos que tienen las plantas y su actividad biológica. También hacemos estudios en la vía de la validación del uso que la gente le hace a las plantas medicinales, validar que sí, lo que realmente la gente lo utiliza, realmente va en concordancia con las pruebas de laboratorio. Que también hacemos trabajos en conjuntos con otros grupos de investigación de otros países, en los cuales tal vez ellos nos hacen una parte biológica, nosotros hacemos la parte química. No solo trabajamos con especies comunes y de uso frecuente, sino que también trabajamos con especies vegetales que son un poco raras o no son conocidas algunas por la población. Y esto es con el objetivo de que se conozca nuestra flora, que veamos que tenemos productos que pueden contener principios activos potenciales para la elaboración de medicamentos. Entonces nosotros tratamos de impulsar, cultivar y conservar la flora salvadoreña. Hace unos 15 años iniciaron una de las investigaciones científicas más extensas que han emprendido: el estudio de una familia de plantas catalogada como de interés mundial por sus múltiples propiedades, las Celastraceae. La utilización de las propiedades de las plantas tiene origen en la medicina tradicional. Los compuestos de las plantas en la medicina se pueden utilizar como principios activos, analgésicos, antiinflamatorios, antitumorales, antivirales. Las plantas, desde la historia, se sabe que las plantas curan. Curan porque tienen compuestos químicos que utilizan las plantas para su defensa. Y el hombre se ha aprovechado de esos compuestos químicos para hacer medicinas. La creación de un nuevo medicamento es un proceso largo que requiere de una gran inversión económica y de un equipo multidisciplinario de profesionales. En la actualidad, las propiedades de las plantas también son aprovechadas por la industria para la creación de diferentes productos. Investigar las propiedades de una planta incluye el estudio de sus diferentes partes: raíz, frutos, hojas, corteza y ramas. A través de estos aíslan e identifican
los principios activos de numerosas plantas con importante actividad curativa. Una misma especie puede tener unos efectos, digamos, positivos, unos efectos deseados, unos efectos medicinales, ¿no? Pero también puede tener sustancias tóxicas que de alguna manera al final puedan ser perjudiciales para las personas, para un determinado tratamiento, ¿no? Para las personas que lo usen, ¿no? El estudio, digamos, de esa especie tiene desde ese punto de vista una relevancia fundamental, ¿no? Conocer la composición exacta de una especie que se utiliza en la medicina tradicional con el objetivo, de alguna manera, de llegar a los principios activos, a los compuestos que son responsables de esa actividad. De tal forma que podamos estandarizar, de alguna manera, esos tratamientos, ¿no? La investigación que realiza el Laboratorio de Productos Naturales de la Universidad de El Salvador está enfocada en la búsqueda de compuestos químicos denominados metabolitos secundarios. Los metabolitos secundarios son sustancias responsables de la defensa del vegetal frente a agentes externos, por ejemplo, insectos. Sabemos que las plantas desarrollan metabolitos primarios, que son los que requiere para crecer, para alimentarse, etc. Y también biosintetiza, se habla de biosintetizar, la planta lo hace, lo que llamamos metabolitos secundarios. Cuando nosotros estamos hablando de compuestos bioactivos, cuando nosotros estamos hablando de metabolitos en general, son productos, son compuestos que la planta biosintetiza generalmente para defenderse. ¿Para defenderse de quién? Defenderse de hongos, defenderse de herbívoros, defenderse de depredadores, de sus, digamos, enemigos habituales, ¿no? De ahí que, digamos, muchas veces estos compuestos, estos metabolitos secundarios, sean bioactivos, es decir, tengan actividad frente a, pues, algún modelo biológico, ¿no? La función de estas investigaciones es que tengan alguna salida biológica, que curen alguna enfermedad. Nuestra línea de investigación es que en el futuro podamos encontrar algún fármaco, pero claro, sabemos que necesitan mucho dinero, mucho tiempo, mucho equipo de trabajo para hacerlo. Pero bueno, quién sabe que encontremos una molécula importante. ¿Cómo desarrollan la investigación? El punto de partida es la fase documental. En esta etapa, buscan y recolectan toda la información relacionada con la especie de planta en estudio. Después, hay que identificar el lugar del país donde está disponible la especie para colectarla. En esta etapa, cuentan con el apoyo de botánicos del Museo de Historia Natural de El Salvador. El Museo de Historia Natural de El Salvador es una institución de carácter científico dedicada a investigar la diversidad biológica y paleontológica del país. Tiene más de 130 años de existir. En el área botánica, este museo administra el Herbario Nacional de El Salvador. El herbario es una colección de plantas secas que se conservan con el fin de resguardar el patrimonio natural. En este herbario se depositan muestras de las colectas de especies vegetales obtenidas en estudios realizados por investigadores nacionales e internacionales. A la fecha, conserva aproximadamente 13.000 muestras de plantas de diferentes zonas del país, lo que representa un 40% de la totalidad de la flora salvadoreña. Con las muestras que se conservan en el herbario, los botánicos verifican en dónde está reportada la especie de Celastracia que investigan los profesionales de la UES. El herbario es como una biblioteca de plantas. Y dentro de esta colección de plantas, lo que nosotros hacemos es curar taxonómicamente, conocer o identificar por medio de claves taxonómicas la especie, el género, la familia y colocarla dentro de su gabinete depende del ordenamiento que uno tiene en el herbario también. Pero además, un curador se encarga de realizar investigación, de acompañar investigaciones en cuanto a la taxonomía. Un curador, en este caso específico de este proyecto, es el que ayuda a decir esta es la especie correcta. Y esta es la especie que vamos a colectar. Es mucho mejor recolectarla en un lugar que ya ha sido ubicado por el curador del museo, en el que estemos ocupando un herbario que ya ha sido certificado y que ya conoce
que esa especie vegetal ahí se encuentra. Una vez definen el sitio de muestreo, se solicita permiso al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para realizar la recolección de material. Una de las áreas donde los investigadores de la UES colectan celastráceas es el Parque Nacional El Imposible. Está ubicado en la zona occidental de El Salvador, en el departamento de Aguachapán, a unos 116 kilómetros de la ciudad capital. El Parque Nacional El Imposible es un tesoro natural que alberga cientos de especies de fauna y flora. Este parque alberga 4 especies endémicas, es decir, especies únicas que solo existen en El Salvador. En este lugar, los especialistas en productos naturales de la UES han estudiado 13 especies de celastráceas. En el Parque Nacional El Imposible se tienen catalogadas 196 familias botánicas. De estas se determinan 1.456 especies de plantas, lo que significa un 36.5% de la flora de El Salvador, ¿verdad? Entonces, eso es un dato importante. Realmente el Parque Nacional Imposible es el segundo declarado y pues vemos la importancia. Alberga muchas, de todas las, podemos decir que desde el nivel del mar hasta los 1.400, 1.500 metros sobre el nivel del mar podemos tener especies, una distribución de especies en este parque. Entonces es importante lo que ellos nos contribuyen. No solo árboles, sino también hierbas, helechos, epífitas. Nos sentimos satisfechos cuando hablamos de la importancia de la naturaleza, porque tiene muchos resultados. Uno de los resultados es que cuando se dan cuenta que este parque es un laboratorio completo, pues vienen más científicos y vienen algunas aportaciones para siempre apoyo de la naturaleza, no solo del Imposible, sino que de otros parques. Y es importante que a nivel del mundo se den cuenta de lo que tiene nuestro país. En la fase de campo, el apoyo del guardarrecursos del parque es fundamental para encontrar la especie. Empezamos a hablar de lo común, de lo práctico, y gracias a Dios pues tengo una experiencia de 40 años de andar aquí, y hablando de lo común pues siento que colaboro mucho con ellos para que ellos hagan los descubrimientos de algunas medicinales y venenosas. En el sitio de muestreo, colectan las partes de la planta que necesitan para los análisis fitoquímicos. Hemos colectado en el Parque Nacional Imposible, que nos encontramos, también en Montecristo, también hemos colectado en la área natural del río El Sapo en Morazán, y pues si hay otras zonas que no hemos todavía explorado, que sabemos que hay celastráceas porque los botánicos las tienen catalogadas, por ejemplo en la zona de Moncagua, también en Cabañas hay algunas especies, ¿verdad? Pero sí, es una especie que se encuentra más en altura. La fase de laboratorio inicia con el secado del material vegetal. Después lo muelen y luego proceden a la extracción de los metabolitos secundarios. Primero es ver que esté bien las hojas o las raíces, se le da una cierta limpieza, luego se fracciona, se pone a secar y el tratamiento posterior de preparar los extractos. Los siguientes pasos son la separación de estos metabolitos a través de la técnica denominada cromatografía. A continuación, hacen el aislamiento de los metabolitos y finalizan esta etapa con la elucidación estructural de la molécula. Nosotros, como universidad, no contamos con el equipo suficiente, entonces tenemos que buscar colaboración con otros grupos. Para el caso, para la resonancia magnética nuclear, se termina el estudio o se concluye con la Universidad de La Laguna. Para eso el Instituto de Bioorgánica Antonio González es quien nos abre las puertas y vamos a trabajar en esa parte allá. Para finalizar, verifican en base de datos si la estructura química es nueva para la ciencia. Esto significa que nadie en el mundo aisló este tipo de metabolitos. Los más frecuentes en las celastráceas son los terpenos, entre ellos los esquiterpenos, diterpenos y triterpenos. Para dar algunos ejemplos, tenemos en el caso de leonal. Leonal es un triterpeno, es un producto que aislamos de Maitenus chiapiensis
que aquí en el parque se conoce como escobo blanco. Este producto fue nuevo para la ciencia en su momento, lo publicamos en el 2004. Otro se llama uragoguín. Uragoguín lo obtuvimos de Crossopethalon uragoga. Aquí en el parque se conoce como arbolito de Navidad y es una especie vegetal que aquí en el parque se encuentra en una franja de aproximadamente quizás unos 500 metros nada más. Las moléculas aisladas que se obtienen se envían a laboratorios de universidades extranjeras con las que realizan trabajo científico colaborativo, para que realicen otros estudios de verificación de propiedades biológicas o curativas. La Universidad de El Salvador, a lo largo de estos 15 años de estudios fitoquímicos de la familia Celastraceae, ha aportado 3 esqueletos químicos nuevos para la ciencia. Llevamos más o menos alrededor de unas 5 especies trabajadas y quizás unos 15 órganos. Imagínense que un órgano lo llevamos más o menos como 1 año y medio, ¿verdad? Entonces, claro, trabajar una especie completa nos lleva alrededor de unos 4 años. Entonces, tenemos todavía muchos años para seguir trabajando esta familia porque todavía nos quedan muchas por investigar. Pues hemos encontrado alrededor de unas 500 moléculas. De esas quizás algunas 50 han sido nuevas para la ciencia, ¿verdad? Hemos obtenido nuevos esqueletos carbonados. Esto es una parte, digamos, que es más de la química orgánica, pero para nosotros es importante obtener esqueletos nuevos. Las 5 especies de la familia Celastraceae estudiadas en El Salvador son Maitenus chapiensis, su nombre común es escobo blanco; Crossopethalon uragoga, conocido como arbolito de Navidad; Maitenus segoviarum, llamado cola de pavo; Cassines hilocarpa, tiene varios nombres comunes: árbol peligroso, coscorrón, aceituno, pinimpinche de sabana; Celastrum vulcanicola, a este se le conoce como cerezo o giote. Estos descubrimientos los comparten con la comunidad científica a través de artículos que publican en revistas de prestigio internacional. Hasta la fecha suman 25 artículos científicos. Otro resultado de este trabajo es la formación de nuevos investigadores. Principalmente desarrollando tesis a nivel de maestría. Se han realizado 2 tesis a nivel de maestría, 5 a nivel de doctorado y en la actualidad estamos trabajando con 3 especies de Celastraceae, de las cuales una de ellas es endémica de El Salvador, que se conoce con el nombre de Quetzalia reinae, y eso significa que solo en El Salvador existe. Entonces esas especies está realizando a nivel de una tesis de licenciatura. A pesar que existen 14 especies acá en la flora salvadoreña, pues solo 5 se han estudiado, entonces vale la pena seguir haciendo el análisis, ¿verdad? Y aportando nosotros como futuros profesionales. En este caso nosotros estamos haciendo nuestro trabajo de graduación, entonces vamos a dar nuestro aporte. Son pocos los estudios de las propiedades de plantas que llegan a un nuevo fármaco, pero los resultados de todas las investigaciones son un valioso aporte a la literatura científica y una base para futuras indagaciones. A la vez, forman parte del esfuerzo por conservar y proteger la flora salvadoreña. El primer paso para conservar es investigar, conocer e inventariar a totalidad las familias de plantas que existen en el territorio nacional. Al igual que el Parque Nacional El Imposible, existen otras zonas naturales protegidas con gran diversidad de especies de flora y fauna. Proteger los recursos naturales es proteger la humanidad.